En el día de su tercer aniversario de bodas, Isadora Freitas despertó sola en la fría cama de un hospital en São Paulo. A su lado, un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, acompañado de una nota con la caligrafía apresurada de su marido. Lo siento, tuve una reunión de última hora. Te amo, Edu. Ella arrugó el papel en su mano, sintiendo que el olor de las flores se mezclaba con el olor a antiséptico de la habitación. El amor de él, últimamente, tenía el mismo olor, algo que intentaba disimular la enfermedad, pero que solo la hacía más evidente. La enfermera, una señora de mirada amable e indiscreta, entró para chequear sus signos vitales. Su marido es un hombre afortunado, señorita. Acabo de verlo salir apresurado con esa chica guapa de la televisión, Sabrina Torres. Debe estar muy ocupado para tener una asistente tan famosa. Isadora no respondió. Solo cerró los ojos, pero las lágrimas se escaparon de todos modos, cálidas y silenciosas. Ella dedicó su vida a un hombre que solo se dedicaba a mentir. Si alguien alguna vez dudó de tu capacidad para empezar de nuevo, suscríbete. Porque a veces, el mejor castigo es florecer donde juraron que nunca más te levantarías. El sonido del monitor cardíaco era la banda sonora de su soledad. Cada bip marcaba un segundo menos de paciencia, un segundo más de certeza. Miró sus propias piernas, inmóviles, bajo la sábana blanca. El recuerdo del accidente era como un flash de dolor y metal retorcido. Un coche descontrolado viniendo en sentido contrario en la Marginal Pineiros. Eduardo estaba al volante, paralizado por el pánico. Fue ella quien tiró del volante, lanzando el coche contra el muro de protección, salvando la vida de él, pero sacrificando el movimiento de sus piernas en el proceso. Mientras yo respire, cuidaré de ti. Él lo prometió en la UCI, con los ojos llenos de una culpa que, en ese momento, ella confundió con amor. Ahora, ella entendía. La culpa era una carga demasiado pesada para él. Era más fácil cambiarla por un cuerpo que caminaba, que bailaba, que no le recordaba su propia debilidad. 3 años antes, su mundo era una tela vibrante. Isadora, una artista plástica en ascenso, veía sus obras ganar las paredes de galerías importantes. Sus cuadros, llenos de colores y movimiento, eran un reflejo de su alma. Eduardo, un publicista carismático y ambicioso, era el marido perfecto que todos admiraban. Él la apoyaba, celebraba sus logros y parecía el pilar que sostenía su universo. El accidente cambió la paleta de colores. Lo vibrante dio paso a tonos de gris. La promesa de cuidado eterno de Eduardo rápidamente se transformó en una rutina de obligación. El hombre que la cargaba en brazos para subir las escaleras ahora suspiraba de impaciencia. Los viajes de negocios se volvieron más frecuentes, los mensajes más cortos, el toque más frío. Él todavía estaba allí, pero su presencia era una ausencia. La confirmación de lo que su corazón ya sabía llegó en un sobre pardo, sin remitente. Dentro, una única hoja de papel caro, perfumada. La caligrafía era elegante, casi burlona. Señora Freitas, lamento decirle que he estado con su marido durante 6 meses. Dice que su problema es una carga, pero para mí es un alivio. Isadora leyó la carta sin derramar una sola lágrima. El dolor era tan profundo que se transformó en una calma helada, una claridad cortante. Ella dio la vuelta a la hoja y con un bolígrafo que estaba sobre la mesa, escribió en el reverso una respuesta que nadie jamás leería, excepto ella misma. ¿Entendido? Él no me verá caer. Me verá desaparecer. En ese momento, la artista herida comenzó a planear su obra maestra final. No una pintura, sino una desaparición. Una fuga que no sería sobre huir de él, sino sobre correr de vuelta a sí misma. La mujer a la que él traicionó estaba a punto de morir, para que otra pudiera nacer de las cenizas. Y esa nueva mujer no necesitaría piernas para levantarse.
ella aprendería a volar. El plan de Isadora no fue concebido en un arrebato de furia, sino esculpido lentamente, con la precisión de una artista que conoce cada veta de la piedra que pretende transformar. El dolor de la traición ya no era un incendio descontrolado. Se convirtió en la fragua donde ella templaba su determinación. Desde el lecho del hospital, ella comenzó a mover las piezas de su tablero particular, usando la única herramienta que Eduardo jamás podría quitarle, su mente. La primera llamada fue a un antiguo abogado, un hombre discreto, que le debía un favor a su difunto padre. La conversación fue corta, cifrada. Ella no necesitaba un divorcio litigioso, no quería escándalos, solo quería apagarse, disolver su existencia legal como quien borra un boceto a carbón de un lienzo. Cuentas conjuntas, propiedades, inversiones, todo fue metódicamente analizado. Ella no quería su dinero, quería su libertad. Y la libertad tenía un precio. El abogado, percibiendo la urgencia y la seriedad en su voz, accedió a actuar en las sombras, preparando la documentación para que, en el momento justo, la firma de Isadora fuera lo único necesario para deshacer 3 años de una vida construida sobre arenas movedizas. Mientras Eduardo se dividía entre reuniones de negocios y los brazos de Sabrina, Isadora libraba su propia batalla silenciosa dentro de las paredes blancas del hospital. Las sesiones de fisioterapia, antes un recordatorio doloroso de su limitación, se convirtieron en su campo de entrenamiento secreto. Cada ejercicio, cada contracción muscular forzada, era un acto de rebelión. Los médicos decían que la recuperación total era improbable, que ella debería acostumbrarse a la silla de ruedas, pero ellos no veían lo que la movía. No era la esperanza de volver a caminar por él, sino la certeza de que se levantaría por sí misma. El dolor era insoportable, un fuego que subía por sus piernas y la hacía morderse los labios para no gritar. Pero, en su mente, ella no estaba solo moviendo músculos atrofiados, estaba reconstruyendo las fundaciones de su propio templo. Cada milímetro de progreso era una victoria. Ella aprendió a esconder su evolución, a mantener la expresión de resignación en el rostro siempre que Eduardo la visitaba. Él veía a la esposa frágil y dependiente que su culpa exigía, y eso lo tranquilizaba, permitiéndole continuar su doble vida, sin el peso de una conciencia despierta. La desaparición comenzó de forma sutil. Primero fueron las redes sociales. La cuenta de Isadora, antes un vibrante portafolio de su arte y de momentos felices, o que parecían felices, fue desactivada. Sus amigos preguntaron, pero Eduardo dio una excusa cualquiera. Está desconectándose un poco, enfocándose en la recuperación. Nadie cuestionó. Luego comenzó a vender sus obras de arte, no a través de las galerías, sino por medio de un intermediario anónimo que el abogado consiguió. Piezas valiosas, que antes eran su orgullo, fueron convertidas en capital líquido, transferido a una cuenta nueva, a un nombre que nadie en su círculo social conocería. Ella se estaba deshaciendo del pasado, pieza por pieza, transformando recuerdos en combustible para el futuro. La decisión más difícil fue alejarse de su propia familia. Ella sabía que ellos no entenderían, que intentarían intervenir. Entonces, mintió. Dijo que había encontrado un tratamiento experimental revolucionario en Suiza y que necesitaba aislamiento total para que funcionara. Era una mentira dolorosa, pero necesaria. Una cirugía para remover un tumor, pero el tumor no era físico, era Eduardo. El alta del hospital coincidió con el día en que el abogado finalizó todos los preparativos. Eduardo la buscó, desempeñando el papel de marido dedicado. Él la ayudó a entrar en la silla de ruedas, le arregló una manta sobre sus piernas y sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Bienvenida de vuelta, mi amor. Ahora todo volverá a la normalidad. Isadora solo asintió,
una sonrisa enigmática en sus labios. La normalidad de él estaba a punto de ser implosionada. Esa noche, en el apartamento lujoso con vista a la selva de piedra de São Paulo, ella lo observó dormir. Él roncaba levemente, el rostro sereno de quien no tiene idea de la tormenta que se forma. Ella no sentía odio, sentía una especie de lástima distante, como si mirara a un extraño. Con un cuidado que rozaba el ritual, ella se levantó de la silla de ruedas, apoyándose en los muebles, y caminó en silencio hasta la oficina de él. Sobre la mesa de caoba, dejó un único sobre blanco. Dentro, no había una carta de despedida llena de acusaciones. Había solo los papeles del divorcio ya firmados por ella, y una nota corta, escrita en la misma caligrafía firme que usara en el reverso de la carta de la amante. A partir de mañana, la mujer que traicionaste deja de existir. Antes del amanecer, un coche discreto la esperaba en la esquina. Al volante estaba la única persona en el mundo en quien ella confiaba ciegamente. La pieza final y más importante de su plan, su hermana gemela, Beatriz. Nadie sabía de la existencia de Beatriz. Separadas en la infancia tras el divorcio traumático de sus padres, ellas mantuvieron un contacto secreto y profundo a lo largo de los años. Beatriz, que heredó el espíritu libre de la madre, vivía en Florianópolis, una vida simple y anónima, lejos del brillo y la falsedad del mundo de Isadora. Ella era el puerto seguro, el plan de contingencia que Isadora nunca pensó que necesitaría usar. Cuando Isadora llamó, llorando, desde el hospital, Beatriz no dudó. «Ven a casa, Isa. Aquí puedes ser quien quieras». Mientras el coche se alejaba, dejando atrás los rascacielos de São Paulo, Isadora miró por el espejo retrovisor. Las luces de la ciudad parecían distantes, como estrellas de una galaxia muerta. Ella no estaba solo dejando a un marido atrás. Estaba dejando atrás una identidad, una vida que ya no le pertenecía. A su lado, Beatriz sostuvo su mano. «Se acabó», dijo la hermana. Isadora sacudió la cabeza, una sonrisa genuina surgiendo por primera vez en meses. «No, apenas está comenzando». Eduardo despertó con la luz del sol invadiendo la habitación. El lado de Isadora en la cama estaba intacto. Él encontró el sobre en su oficina y, al ver los papeles del divorcio, sintió una mezcla de shock y un extraño alivio. La culpa, finalmente, parecía tener un punto final. Él intentó llamar, pero el número de ella ya no existía. La buscó en el apartamento, pero sus armarios estaban vacíos, sus cosas personales desaparecidas. Quedaban solo los recuerdos y el eco de una presencia que, ahora, era un fantasma. Llamó a la familia de ella, que repitió la historia del tratamiento en Suiza. Se sintió un tonto. Ella lo había dejado, pero lo había hecho de una forma tan limpia, tan quirúrgica, que no le quedaba nada a qué agarrarse, ni siquiera una pelea. En los primeros días, hasta sintió un ápice de libertad. Ahora, podía vivir su romance con Sabrina sin subterfugios. Pero el silencio de Isadora era más alto que cualquier grito. La ausencia de ella era una presencia constante, un agujero negro que comenzaba a succionar la luz de su vida. Él no lo sabía, pero en una casa frente al mar, en Florianópolis, Isadora daba su primera pincelada en un lienzo en blanco. Ella ya no firmaría como Isadora Freitas. A partir de ese día, ella era Beatriz Costa, y Beatriz Costa estaba a punto de pintar el mundo con los colores de su renacimiento, mientras el mundo de Eduardo, lentamente, comenzaba a desvanecerse en tonos de gris. Mientras el sol de Florianópolis derramaba una luz dorada sobre la playa Mole, Isadora, ahora viviendo bajo la identidad de Beatriz Costa, sentía el olor a salitre llenar sus pulmones como un antídoto para los años de aire enrarecido y contaminado de São Paulo. La casa de su hermana era un refugio de madera y vidrio, anidado entre la vegetación exuberante de la isla,
un lugar donde el sonido de las olas se sobreponía al ruido de los pensamientos. En los primeros meses, la libertad era casi vertiginosa, una sensación tan intensa que rozaba el dolor. Ella reaprendió a caminar, no solo físicamente, sino por la vida. Las mañanas eran dedicadas a largas y agotadoras sesiones de fisioterapia en la arena de la playa. Un escenario muy diferente de las salas estériles de hospital. La resistencia de la arena floja forzaba a sus músculos a un trabajo que ninguna máquina podía replicar. Cada paso, inicialmente tembloroso e incierto, era una reconquista. Beatriz, su hermana, era su sombra y su pilar. Una presencia constante que no ofrecía lástima, sino un apoyo firme y un humor ácido que le impedía ahogarse en la autocompasión. No estás reaprendiendo a andar, Isa. Estás aprendiendo a dejar huellas que nadie puede borrar, decía ella, mientras observaba a la hermana luchar contra su propia debilidad, con el sudor mezclándose con las lágrimas de esfuerzo. El arte, que pensó haber abandonado junto con su antigua identidad, volvió a llamarla, primero como un susurro, luego como una exigencia. En un estudio improvisado con vista al mar, ella montó un caballete. El primer lienzo permaneció en blanco durante semanas. Sus manos, que antes bailaban con los pinceles, parecían extrañas, desconectadas de su alma. Ella tenía miedo. Miedo de que la artista Isadora Freitas hubiera muerto junto con la esposa de Eduardo. Fue Beatriz quien rompió el hechizo. Una noche, ella entró en el estudio con 2 copas de vino y puso una música suave a sonar. No necesitas pintar para el mundo, para las galerías o para los críticos. Pinta lo que está ahí dentro, dijo ella, señalando el pecho de la hermana. Pinta la rabia, el dolor, la confusión. Pinta el silencio. Solo pinta. Esa noche, Isadora cogió un pincel y, en lugar de colores vibrantes, se sumergió en el negro más profundo. Lo que surgió en el lienzo no fue una imagen, sino una explosión de emoción cruda. Trazos violentos, manchas oscuras, una tormenta de sentimientos que ella había mantenido reprimidos. Fue la pintura más honesta que jamás había hecho. Y por primera vez en años, ella se sintió viva. A partir de ese día, ella no paró más. Sus nuevas obras eran diferentes, más viscerales, más profundas. Eran firmadas por Beatriz Costa, una artista que nadie conocía, pero cuya alma estaba impresa en cada pincelada. Mientras tanto, en São Paulo, Eduardo intentaba llenar el vacío dejado por Isadora con el ruido de una vida que él creía desear. Él y Sabrina se convirtieron en la nueva pareja del momento, frecuentando los eventos más de moda, saliendo en columnas sociales. Él la cubría de regalos caros, viajes lujosos, intentando comprar la misma admiración que Isadora le daba gratis. Pero había algo hueco en todo aquello. Sabrina era hermosa, ambiciosa y socialmente perfecta, pero su presencia era como un eco en una sala vacía. Ella no lo desafiaba, no lo inspiraba, no veía el alma detrás del publicista de éxito. Ella amaba lo que él representaba, no al hombre que él era. Las conversaciones eran sobre apariencias, sobre el próximo evento, sobre el último chisme. No había la complicidad silenciosa, las bromas internas, la profundidad que él solo se dio cuenta de haber perdido cuando ya era demasiado tarde. Por la noche, cuando el apartamento estaba en silencio, él se sorprendía mirando el espacio vacío a su lado en la cama, esperando oír el sonido de la respiración suave de Isadora, y sentía un escalofrío de soledad que ninguna compañía conseguía calentar. La búsqueda por Isadora se convirtió en una obsesión velada. Oficialmente, él había aceptado el divorcio y la historia del tratamiento en Suiza, pero en privado contrató a un detective, uno de los mejores del país. «Encuéntrala», ordenó él.
No me importa el coste. Él necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo ella pudo simplemente desaparecer, cómo pudo borrarse de su vida con la frialdad de una cirujana. Las semanas se transformaron en meses y el detective volvía siempre con las manos vacías. Isadora Freitas se había convertido en un fantasma. Sus documentos fueron cancelados, sus cuentas cerradas, su rastro digital inexistente. La única pista era la transferencia de una gran suma a una cuenta a nombre de una tal Beatriz Costa, pero esa cuenta también se había vuelto inactiva justo después de la retirada total de los fondos en efectivo, haciendo el rastreo imposible. Eduardo se sentía como un hombre persiguiendo un espejismo. La mujer que él juró cuidar y después traicionó, la mujer que él subestimó en su fragilidad, se había mostrado más fuerte y más inteligente de lo que él jamás imaginara. La impotencia lo carcomía, minando su autoconfianza y su enfoque en los negocios. En Florianópolis, la vida de Beatriz Costa florecía. Ella comenzó a exponer sus nuevos cuadros en una pequeña galería local, sin alarde. Al principio, eran los turistas y los residentes que se sentían atraídos por esas telas magnéticas que retrataban la fuerza y la resiliencia femeninas de una forma casi mítica. Las figuras en sus pinturas eran mujeres emergiendo del agua, mujeres con raíces creciendo de sus pies, mujeres cuyas cicatrices brillaban como oro. Había una verdad en esas imágenes que trascendía la técnica. Un crítico de arte de renombre, de paso por la isla, vio una de sus obras en el escaparate y entró hipnotizado. Él escribió una columna en un periódico de circulación nacional, describiendo a Beatriz Costa como la voz anónima y poderosa de una nueva generación de artistas brasileñas, una pintora que no usa tinta, sino la propia alma. Fue la chispa que inició el incendio. De repente, el nombre Beatriz Costa estaba en los labios del mundo del arte. Galerías de São Paulo y de Río de Janeiro comenzaron a llamar. Coleccionistas internacionales querían saber quién era esa artista misteriosa que pintaba el Renacimiento de una forma tan visceral. Isadora, o mejor, Beatriz, observaba todo con una calma serena, guiada por la sabiduría práctica de su hermana. Ella rechazó la mayoría de las ofertas, eligiendo a dedo con quién trabajar, manteniéndose lejos de los focos, dejando que su arte hablara por sí mismo. Ella no quería la fama, quería solo la paz de ser quien era, la satisfacción de ver su dolor transformado en belleza. A veces, la venganza más elegante es solo continuar viva y dejar que el silencio cuente el resto de la historia. Eduardo, por otro lado, veía su mundo desmoronarse a cámara lenta. La ausencia de Isadora, que al principio era solo una molestia fantasma, se convirtió en un presagio de su propia ruina. Él se volvió más irritable, más descuidado en los negocios. Contratos importantes se perdieron por su falta de atención. Su agencia, antes una referencia de creatividad, comenzó a perder clientes y talentos. Sabrina, sintiendo la inestabilidad, se volvió más exigente, más necesitada. Su presencia antes glamurosa, ahora era una carga. La imagen de la pareja perfecta comenzó a resquebrajarse, revelando las fisuras de una relación construida sobre la traición. Él se sorprendía pensando en Isadora constantemente, no con amor, sino con una mezcla de rabia y una admiración renuente. Ella lo había vencido, no con gritos o acusaciones, sino con el arma más letal de todas, el silencio y la indiferencia. Ella simplemente lo había borrado de su vida y, al hacerlo, lo hizo cuestionar su propia existencia. ¿Quién era él sin la admiración de ella, sin el contrapunto de su inteligencia, sin el ancla de su presencia? Él era solo un hombre rico y exitoso, y por primera vez en la vida, percibió lo poco que eso era. La desaparición de ella no fue una fuga, fue un juicio. Y él
Eduardo Freitas, había sido considerado culpable y sentenciado a vivir con el fantasma de la mujer que él mismo destruyó y, paradójicamente, creó. 2 años pasaron. 2 años que para Isadora fueron una era de reconstrucción y, para Eduardo, una lenta e inexorable bajada al abismo. El nombre Beatriz Costa, antes un susurro en el escenario artístico de Florianópolis, ahora resonaba en galerías de París, Nueva York y Londres. La artista misteriosa, que nunca aparecía en sus propias inauguraciones y se comunicaba con el mundo solo a través de sus telas, se convirtió en un fenómeno. Sus obras, que exploraban el tema del renacimiento femenino, eran disputadas a precio de oro por coleccionistas que veían en ellas no solo belleza, sino una verdad universal. Los críticos se esforzaban para descifrar la identidad de la pintora. Se especulaba que era una reclusa, una superviviente de algún trauma profundo, una mujer que había transformado su dolor en la más pura forma de arte. Nadie, absolutamente nadie, conectaba la figura enigmática de Beatriz Costa a la delicada artista plástica Isadora Freitas, la esposa cambiada y olvidada de un publicista de São Paulo. Isadora había conseguido lo que parecía imposible. Había muerto para el mundo que la hirió y renacido en un universo que ella misma creó, bajo sus propios términos. Mientras la estrella de Beatriz Costa se encendía, la de Eduardo Freitas se apagaba con la velocidad de un meteoro en caída. La ruina no vino de una vez, sino en una sucesión de golpes. El primero fue personal. Sabrina, en un intento desesperado de sostener la relación que se desvanecía, anunció que estaba embarazada. La noticia, que debería ser un ancla, fue solo un peso más. Eduardo la miró y no sintió alegría, solo el peso de una complicación más. El escándalo vino poco después. En medio de una discusión acalorada, Sabrina perdió al bebé. El luto, sin embargo, fue eclipsado por la humillación pública. Una periodista rival de Sabrina, olfateando la crisis, publicó un artículo devastador, exponiendo no solo la pérdida, sino filtrando capturas de pantalla de conversaciones antiguas entre ella y Eduardo, conversaciones que databan de la época en que Isadora todavía estaba en casa, recuperándose del accidente. Las palabras crueles, el desdén por la esposa inválida, la arrogancia del adulterio, todo salió a la luz. La imagen de Eduardo como el marido dedicado, ya arañada, fue pulverizada. Él no era solo un traidor, era un hombre cruel que se burlaba de la desgracia de la mujer que lo había salvado. El golpe profesional fue una consecuencia directa. La agencia de publicidad de Eduardo, que dependía de una imagen de confianza y modernidad, sufrió un boicot masivo. Clientes, especialmente marcas con fuerte atractivo femenino, rompieron contratos de la noche a la mañana. Nadie quería su imagen asociada al hombre más odiado del momento en las redes sociales. La empresa, que él había construido con tanto esfuerzo, comenzó a sangrar, perdiendo dinero, empleados y relevancia. Eduardo se vio aislado. Los amigos se alejaron. Los contactos de negocios dejaron de devolver sus llamadas. Sabrina, después del escándalo, desapareció de su vida, dejando atrás solo el rastro amargo del fracaso. Solo en su apartamento gigantesco, rodeado de lujo y silencio, Eduardo era un rey, en un castillo de naipes desmoronándose. Él pasaba las noches bebiendo, mirando las paredes vacías que antes exhibían las primeras obras de Isadora, obras que él había vendido por una miseria, sin entender su verdadero valor. Ahora él entendía. El valor no estaba en el lienzo, sino en el alma que lo había pintado. La revelación, cuando vino, fue como un puñetazo en el estómago, quitándole el aire. En una noche de insomnio, navegando sin rumbo por los canales de noticias,
Él se detuvo en un reportaje sobre la más reciente exposición de Beatriz Costa en São Paulo, titulada Renacer en cenizas. La cámara paseaba por la galería abarrotada, mostrando los rostros admirados de los presentes, hasta enfocarse en la obra principal de la exposición. El corazón de Eduardo se detuvo. El cuadro, de dimensiones imponentes, retrataba una escena de poder e inversión. Un hombre, de rasgos vagamente familiares, estaba arrodillado, el rostro contorsionado en súplica. Delante de él, de pie, imponente y serena, estaba una mujer. Ella no miraba al hombre. Su mirada se perdía en el horizonte, como si él fuera solo un detalle insignificante en el suelo. Era el reflejo invertido del pasado de ellos. Él, el poderoso, y ella, la dependiente. Pero no fue la escena lo que lo impactó. Fue el trazo. La forma en que la luz tocaba la piel de la mujer, la pincelada que definía la sombra del hombre, la paleta de colores que mezclaba la oscuridad del dolor con los tonos cálidos de la superación. Era inconfundible. Era el trazo de Isadora, no había duda. La mujer que él destruyó ahora firmaba su propio renacimiento. La ficha cayó con la fuerza de una avalancha. Beatriz Costa, la hermana gemela, la historia que ella había contado, la fuga, la nueva identidad. Todo encajó en su mente con una claridad aterradora. Ella no solo lo había dejado, ella lo había borrado y se había reescrito desde cero, volviéndose más fuerte, más exitosa, más admirada de lo que él jamás había sido. La venganza de ella no había sido un acto de destrucción, sino de creación. Ella no lo atacó. Ella simplemente floreció tan intensamente que su luz ofuscó la existencia de él, dejándolo en la sombra. En ese momento, mirando la pantalla del televisor, Eduardo sintió el peso de su propia mediocridad. Él la había subestimado de todas las formas posibles. Subestimó su amor, su dolor, su inteligencia y, sobre todo, su capacidad de levantarse. Él pensó que la había roto, pero solo la había liberado de la jaula dorada en la que la mantenía. La artista misteriosa que el mundo celebraba era su Isadora. Y él, el hombre que la tenía en sus manos, la había perdido de la forma más humillante posible. No para otro hombre, sino para ella misma. La rabia inicial dio paso a un sentimiento nuevo y abrumador, una mezcla de admiración enfermiza y una desesperación profunda. Él necesitaba verla. Necesitaba confrontar al fantasma que él mismo había creado, movido por un impulso irracional. Él cogió el primer vuelo a Florianópolis. No tenía un plan. Tenía solo una necesidad visceral de confirmar con sus propios ojos, de estar en la presencia de la mujer que se había convertido en su obra maestra y su ruina. Él descubrió la dirección de la galería que representaba a Beatriz Costa en la isla y condujo hasta allí, el corazón martillando en su pecho. La galería era un espacio limpio, minimalista, frente al mar. Y allí estaba ella, no en una pintura, sino en carne y hueso, en medio del salón, discutiendo el montaje de una nueva exposición con dos hombres, Isadora o Beatriz. No importaba. Ella estaba diferente. Los cabellos, antes largos y ondulados, estaban cortos, en un corte moderno que enmarcaba su rostro y exponía la fuerza de su cuello. Su postura era firme, erguida, sin ningún vestigio de la fragilidad que él había conocido. Ella no usaba silla de ruedas, ni siquiera un bastón. Ella se movía con una gracia y una confianza que él nunca había visto antes. Y ella sonreía, una sonrisa genuina, iluminada, mientras gesticulaba, explicando algo sobre la iluminación de un cuadro. Esa sonrisa lo alcanzó como un golpe físico. Era la sonrisa de la Isadora de quien él se había enamorado.
pero ahora era más plena, más libre. Era la sonrisa de una mujer que ya no lo necesitaba. Y esa constatación fue la más dolorosa de todas. Eduardo se quedó paralizado en la entrada de la galería, el sonido de las olas del exterior amortiguado por el pulsar de su propia sangre en los oídos. Observarla de lejos era una tortura. Cada gesto de ella, cada sonrisa, cada palabra que él no podía oír, era una prueba de que el mundo de ella había continuado girando, más rápido y más brillante, después de haberlo eyectado de su órbita. Él la había visto frágil, dependiente, rota. La mujer frente a él era una fuerza de la naturaleza, una personificación de la resiliencia que él solo leía en libros. La necesidad de romper ese hechizo, de reinsertarse en la narrativa de ella, aunque fuera como un villano, se volvió insoportable. Él dio un paso hacia adentro, el sonido de sus zapatos caros resonando en el silencio pulido del ambiente. Los ojos de ella, que estaban enfocados en una tela, se movieron lentamente en su dirección, primero con la curiosidad casual que se dedica a un nuevo visitante, después con un estrechamiento casi imperceptible, un reconocimiento gélido que duró una fracción de segundo antes de ser sustituido por una máscara de pulida indiferencia. ¿Isadora? Él susurró, la voz ronca, casi inaudible. El nombre de ella en sus labios sonó como una profanación, una reliquia de un tiempo olvidado. Ella inclinó la cabeza ligeramente, una sonrisa serena, casi divertida, jugando en la esquina de sus labios. La mirada de ella no vaciló, no demostró shock, ni rabia, ni dolor. Solo una calma desconcertante, como la de un océano profundo que no se estremece con una única piedra arrojada a su superficie. Disculpe, señor, debe estar confundiéndome. Mi nombre es Beatriz. La negación fue tan suave, tan natural, que por un instante él casi dudó de sí mismo. Pero entonces él vio. En los ojos de ella, detrás de la fachada de Beatriz Costa, él vio un destello de la Isadora que él conocía, la mujer que él había amado y traicionado. Era un brillo de acero forjado en el fuego de la decepción. La negación de ella no era una mentira, era una declaración de independencia. Era la confirmación de que Isadora Freitas, la mujer de él, estaba muerta y enterrada. No me confundo, él insistió, avanzando, ignorando las miradas incómodas de los dos hombres que la acompañaban. Yo sé que eres tú, Isa. El cabello es diferente, la postura, pero los ojos, tus ojos son los mismos. Él la mantuvo la sonrisa, pero su cuerpo se tensó sutilmente. Señor, agradecería si mantuviera una distancia respetuosa. No sé quién es esa Isadora que usted busca, pero claramente no soy yo. Ahora, si me da permiso, estoy en una reunión de trabajo. Ella se giró, un gesto claro de despedida, pretendiendo volver su atención a los cuadros. Pero Eduardo no podía aceptar. Ser despedido con tanta facilidad, ser tratado como un extraño molesto, era una humillación que su ego no soportaba. Él agarró el brazo de ella, un acto de desesperación. Por favor, no hagas esto. Yo sé que me equivoqué. Yo fui un idiota, un ciego, pero me arrepiento todos los días. Yo perdí todo, Isadora, todo, y me di cuenta de que nada de aquello importaba sin ti. El toque de él fue el catalizador. La calma de ella se rompió, no en furia, sino en una frialdad cortante. Ella tiró de su brazo con una fuerza sorprendente y lo miró a los ojos. Por primera vez, él vio algo más allá de la serenidad. Vio la memoria de cada lágrima, de cada noche solitaria, de cada promesa rota. Tú no me perdiste, Eduardo. Tú me echaste a la basura, dijo ella, la voz baja, pero cargada de un peso que llenó la sala. Tú me rompiste por completo, pero al intentar destruirme,
me enseñaste a vivir. La mujer que tú buscas, la que te necesitaba, la que creía en tus mentiras, ella ya no existe, y te estoy agradecida por eso. Tú me diste el regalo más valioso de todos, mi propia vida. Cada palabra era un golpe, preciso y fatal. No había drama, solo la verdad desnuda y cruda. Él se tambaleó hacia atrás, como si hubiera sido golpeado físicamente. Las palabras de él, las súplicas ensayadas en su mente, murieron en su garganta. ¿Qué se puede decir a una mujer que transforma su destrucción en su mayor fuerza? Yo todavía te amo, él consiguió decir, las palabras sonando patéticas incluso para sí mismo. Ella se rió. No fue una risa de burla, sino una risa genuina, casi triste. No, Eduardo, tú no me amas. Tú amas la memoria de lo que teníamos. Tú amas la idea de tenerme de vuelta para arreglar el daño que tú hiciste en tu propia vida. Estás enamorado de tu arrepentimiento, no de mí. El amor no se parece a lo que tú hiciste. Ella hizo una señal discreta con la cabeza a los dos hombres, que ahora se posicionaban sutilmente entre ella y Eduardo. Eran los guardias de seguridad de la galería. Creo que el señor ya encontró la salida, dijo uno de ellos, la voz firme, pero educada. La desesperación se apoderó de Eduardo. Él no podía irse así. No podía aceptar esa derrota final. Isadora, por favor, dame una oportunidad de mostrar que cambié. Él imploró, la voz embargada, las lágrimas que él contenía finalmente escurriendo por su rostro. Él, Eduardo Freitas, el publicista poderoso, llorando en medio de una galería de arte delante de la mujer que él había desechado. Él intentó avanzar nuevamente, para tocarla una última vez, y fue en ese momento que los guardias de seguridad intervinieron, sujetando sus brazos con firmeza. Señor, por favor, retírese o seremos forzados a llamar a la policía. La escena era surrealista. El hombre que un día fue el centro del universo de ella, ahora siendo contenido, expulsado como un intruso. Y entonces, el golpe de gracia. Alguien en la galería, un visitante, o quizás un periodista local, atraído por el movimiento, levantó un celular y comenzó a grabar. La escena entera. El hombre poderoso y deshecho, llorando y suplicando, siendo contenido por guardias de seguridad, mientras la mujer, la artista aclamada Beatriz Costa, lo observaba con una serenidad inquebrantable, como una reina observando a un súbdito descontrolado. Ella no necesitó decir nada más. La imagen hablaba por sí misma. Mientras era arrastrado hacia afuera, Eduardo vio el flash de la cámara del celular. Él sabía, con una certeza nauseabunda, que esa imagen lo perseguiría para siempre. La escena se viralizó en cuestión de horas. El titular era despiadado. Magnate en decadencia se humilla en galería y es rechazado por su ex esposa, la misteriosa artista Beatriz Costa. El mundo entero ahora era testigo de su caída y Isadora de su ascenso final. Ella no solo lo había vencido, ella había permitido que él se destruyera con sus propias manos, bajo los focos que él tanto amaba. Fue la venganza más elegante y cruel que él podría imaginar. Meses pasaron desde el reencuentro en Florianópolis, un evento que se cristalizó en la memoria colectiva de Internet como un espectáculo de justicia poética. Para Eduardo, ese día fue el clavo final en su ataúd social y profesional. La imagen de su desesperación, capturada y replicada millones de veces, se convirtió en un meme, un símbolo de su derrumbe. Él se convirtió en una caricatura del hombre que un día fue. El traidor arrepentido, el poderoso humillado, incapaz de soportar las miradas de lástima y desprecio. Él se retiró completamente de la vida pública, vendió lo que quedaba de su agencia por una fracción de su valor original y se mudó a la antigua casa de campo de la familia, un lugar aislado donde el único sonido era el del viento
y de sus propias memorias torturantes. Allí, él vivía una existencia crepuscular, coleccionando recortes de noticias antiguas, titulares que un día celebraron su éxito y ahora los que narraban su caída. Él pasaba los días revisando fotos de Isadora, no la mujer fuerte que lo había rechazado en la galería, sino la joven artista sonriente del inicio del matrimonio, intentando desesperadamente recordar dónde se había equivocado en el camino, en qué punto exacto había cambiado oro por latón. Él finalmente entendía la frase final que ella le había dejado. La mujer que traicionaste deja de existir. Él pensó que era una amenaza de partida, pero era una profecía de transformación. Ella no solo se había ido, ella se había convertido en otra. Y él, a su vez, nunca más sería el mismo. El mundo de ella florecía en colores vibrantes, mientras el de él se resumía a un eterno y solitario tono de gris. Mientras Eduardo se hundía en su exilio autoimpuesto, Isadora, como Beatriz Costa, alcanzaba la cima. Ella se convirtió en la portada de Art International, la revista de arte más prestigiosa del mundo. La foto de portada era un retrato poderoso, ella de pie en su estudio frente al mar, con una mirada firme y serena, y al fondo, una de sus telas, un fénix resurgiendo de las llamas. La entrevista que acompañaba la foto era una inmersión en su filosofía de vida y arte, pero ella hábilmente sorteaba cualquier pregunta sobre su pasado, manteniendo el aura de misterio que tanto fascinaba al público. En un momento, la periodista, intentando arrancar algo más personal, preguntó si alguna de sus obras, especialmente la serie Renacer en cenizas, había sido inspirada por alguien específico en su vida. Isadora hizo una pausa, una sonrisa sutil tocando sus labios, y respondió con una voz calma que llevaba el peso de 1000 historias no contadas. Mi inspiración viene de una idea, no de una persona, dijo ella. Viene de la idea de que somos más fuertes en nuestros lugares rotos. Fui inspirada, tal vez, por alguien que intentó apagar mi luz. Mal sabía esa persona que el fuego que me quemó fue el mismo que me encendió. La frase, elegante y llena de subtexto, fue citada en todo el mundo, convirtiéndose en un mantra para mujeres que buscaban empezar de nuevo. Ella nunca más vio a Eduardo, no lo necesitaba. La justicia que ella buscaba no era verlo sufrir, sino garantizar que el sufrimiento de él ya no definiera la vida de ella. Su venganza no fue un acto, sino un estado de ser. Fue continuar caminando, pintando, viviendo, amando. Ella encontró un nuevo tipo de amor, no el amor febril y posesivo que tuvo por Eduardo, sino un amor tranquilo, maduro, al lado de un arquitecto local que se enamoró primero de su arte y después de la mujer detrás de ella. Un hombre que no intentaba poseerla, sino que admiraba su fuerza y celebraba su independencia. Juntos, ellos viajaban por el mundo, no para huir, sino para absorber nuevos colores, nuevas texturas, nuevas inspiraciones para sus telas. Isadora, la mujer que un día creyó que su vida había terminado en un accidente de coche y en una cama de hospital, descubrió que ese había sido, en realidad, su verdadero punto de partida. Ella finalmente se había convertido en la protagonista de su propia obra de arte, una obra que no era sobre dolor o traición, sino sobre la belleza indomable del espíritu humano. Al final, la historia de ellos se resumió en una cruel paradoja. Él, el hombre que la dejó por ella no poder andar, acabó paralizado, atrapado en un pasado que él mismo destruyó, incapaz de dar un paso hacia el futuro. Y ella, la mujer que él juzgaba débil e inmóvil, aprendió a volar tan alto que su antiguo mundo se convirtió solo en un punto distante en el suelo. Ella caminaba de nuevo, él, metafóricamente, nunca más. La verdadera libertad no es olvidar a quien te hirió, es recordar, pero no sentir nada más.
es mirar hacia atrás y ver solo el camino recorrido, no el peso que fuiste forzada a cargar. Porque, al final, la mayor victoria contra aquellos que intentaron enterrarte es simplemente probar que eras una semilla. Y bien, ¿qué te pareció? En una escala de 0 a 10, ¿qué nota le darías a ella? Deja tus comentarios diciendo desde qué ciudad estás viendo y suscríbete para acompañar nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.